Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos transmitiendo este mensaje de parte del Señor Jesús desde la Iglesia Bautista Peniel, ubicada en el 4422 de la calle Trix en la Ciudad del Comercio. Comenzamos con la palabra. Antes de comenzar, vamos a invocar al Todopoderoso para que nos guíe y para que su nombre sea glorificado a través de estas palabras. Señor Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia a darte la honra y la gloria a través de tu palabra. Quiero, Señor, que unjas mis labios con tu Espíritu Santo. Que no permita, Señor, que yo vaya a decir una cosa ajena a tu palabra. Señor, solamente las palabras para edificación, para consolación y para exhortación de parte tuya. Que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo tenga, Señor, esa palabra tuya. Que tu pueblo pueda recibir tu bendición a través de tu siervo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Señor, y en tu nombre comenzamos. Hermanos, amigos, a este mensaje le he puesto el vivir en humildad delante de Jesús y de los hombres. Usando la palabra de Dios a través de Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Permítame darle unas citas bíblicas sobre la humildad y sobre el orgullo de lo que el Señor habla en su bendito libro, que es la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 138, versículo 6, dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y en el Nuevo Testamento encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 11, y en Mateo 23, 12, dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es interesante, hermanos, ver cómo el Señor habla sobre el orgullo y sobre la humildad. Si usted pudiera elegir una cualidad, ¿qué le gustaría tener o cuál sería? En mi curiosidad, hermanos y amigos, por saber sobre las cualidades admirables, me sorprendió descubrir en el internet que la humildad se mencionaba con mucha frecuencia, aunque se define comúnmente como tener confianza en sí mismo de manera modesta. Algunas de las descripciones se encontraban demasiado en la autoconciencia, en la autoconfianza, el amor propio y la autoaceptación. Es evidente que la comprensión de nuestra sociedad de la humildad se queda corta porque deja fuera de la escena completamente a Dios. Aunque la humildad es una cualidad apreciada y era apreciada por los primeros cristianos, no se consideraba una virtud en el mundo que vivía el Señor Jesús, en el mundo greco-romano antiguo. Esas sociedades
estimaban más el poder y la autoridad en lugar de humildad, lo que solo se consideraba para los esclavos. Esta es una razón por la cual Jesucristo fue muy controversial. Jesucristo fue muy contracultural. En su época, Jesús, siendo y hablando, siendo Dios, dice a través de Pablo en Filipenses, capítulo 12, 6 al 8, dice: Jesucristo, siendo Dios por naturaleza, se despojó a sí mismo de los privilegios divinos y tomó forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y se humilló al ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Él es el ejemplo perfecto de la humildad, y sus seguidores, ustedes los cristianos, los hijos de Dios, los de la iglesia, y el que quiera seguir al Señor, estamos llamados a seguir sus pasos y a imitarlo. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, como cristianos, como hijos de Dios, nos instan a que nosotros debemos de vivir de una manera en que nuestra salvación la tenemos que enseñar que somos hijos de Dios, que hubo un cambio en nuestra vida, que nosotros no somos los mismos que éramos cuando andábamos allá afuera haciendo lo que no debíamos. Porque Él dice que en esa posición, porque Él nos ama. Tenemos que ser dignos de nuestra salvación. Tenemos que enseñar y dar crédito totalmente al Señor por esa salvación tan grande que nos ha dado. Hay una conexión en este capítulo 4 donde Pablo nos quiere decir, en vista de que todo lo que Dios ha hecho por el creyente, tenemos que obedecerlo. Él es un prisionero en el Señor. Es muy interesante ver esto, hermanos, porque miramos en el capítulo 1, versículo 3 de la misma carta a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es muy interesante, hermanos, porque Pablo se encuentra preso en Roma. Está preso y está en los lugares celestiales. Es interesante, hermanos, porque Pablo le daba más crédito donde estaba sentado que donde estaba ubicado en ese tiempo. Por eso Pablo habla de esa forma a los efesios y a nosotros. Y nos sigue diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, hermanos. Aquí vemos un verbo muy interesante que se llama rogar. El verbo rogar no era un mandamiento como Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, donde el monte humeaba y salía fuego y había truenos y relámpagos y el pueblo estaba asustado. El pueblo estaba extremadamente con mucho miedo. Tenían 3 meses que habían salido de Egipto
Y Dios llamó a Moisés, lo miramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 16, y le va a dar la ley. Y en esa ley se le impone, y en esa ley va al monte y con truenos y relámpagos. Ese mandamiento en el Sinaí se le entregó la ley con fuego y truenos. Pero aquí Pablo nos persuade con amor y nos dice que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. O sea, que tenemos que vivir, hermanos y amigos, como es digno de la vocación, del llamamiento que nos hizo el Señor cuando recibimos al Todopoderoso en nuestro corazón y perdonó nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios. Es un llamado a vivir a un nivel conforme a la posición que tenemos en Cristo Jesús. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la misma recomendación les da a los colosenses en el capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento de Dios. Esas recomendaciones son también para la iglesia vigente, para nosotros que aún estamos aquí. Además, Pablo nos habla de él mismo, y mire, para que él hable de él mismo, que es lo que él estaba haciendo, cómo se comportaba, cuál era su actitud delante de los demás cristianos. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10, dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros creyentes. Hay una palabra aquí muy interesante, la palabra es irreprensible. Para que una persona se catalogue él mismo irreprensible, quiere decir que era una persona que estaba guardándose muy bien de todo lo que se hacía. Hermanos, amigos, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vives, hermano? ¿Vives aparentando que eres cristiano, que eres hijo de Dios? Porque muchas veces a través de nosotros el cristianismo es maldecido, es vituperado, como dice la palabra de Dios, por culpa de nosotros. Porque nosotros no estamos viviendo conforme al evangelio de la humildad, en mansedumbre, en amor y en humildad. No lo estamos haciendo. No se trata de cómo anda uno, sino de dónde camina uno. Nosotros los hispanos, hay muchos dichos allá afuera que se usan muy comúnmente. Y uno de los dichos dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo andan nuestros jóvenes en las iglesias? ¿Están comportándose a la altura de lo que está hablando Pablo? ¿De ser un hijo de Dios? ¿O dicen una cosa y hacen otra cosa? Eso no es saludable. En el Antiguo Testamento, los judíos también tenían dichos. Allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 29, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 2, tenían un dicho los judíos, decían: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la ventera. En otras palabras,
lo que estaban diciendo, que los padres fallaron, pecaron y los hijos están pagando el precio del pecado. Y era un dicho muy común entre los judíos. Y Jesucristo, el Señor Todopoderoso en el Antiguo Testamento manifestado como Jehová de los ejércitos, les dice, nunca más se va a volver a decir ese dicho. El alma que pecare, esa pagará el pecado. Nunca más. Si los padres se comieron las uvas agrias, ellos van a pagar. Si los hijos se comieron las uvas agrias, ellos van a pagar. Pero nosotros, la palabra de Dios nos insta, Pablo, en este día, a que caminemos delante del Señor con rigidez, con rectitud, con humildad, con mansedumbre, transparencia, irreprensibles, como dice Pablo. En 1 de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a caminar en 3 puntos que quiero enfatizar en esta mañana. El primer punto, debemos de caminar con humildad ante Dios y de los demás. En el capítulo 4, versículo 2 de Efesios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto significa que no nos consideremos, superiores a los demás. La verdadera humildad es el de tener una comprensión precisa de quién eres, cuál es tu posición en tu casa, en la sociedad y más que todo delante de Dios. La comprensión que tienes que tener es tu relación que tienes con Dios, tu relación que tienes con el Señor. Porque esa relación es la que te va a ayudar para que tú estés bien plantado y bien caminando como debe de ser un cristiano. Él es nuestro creador y como sus criaturas nosotros, nuestro lugar apropiado es estar debajo de Él, sumisos a Él. Además, somos pecadores que nos hemos rebelado contra Él en palabra, obra y pensamiento. Y como cristianos somos receptores indignos de su gracia y misericordia. Todas esas son razones para humillarnos ante el Señor en reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. La humildad también se extiende a nuestras relaciones con los demás. El orgullo y el egoísmo dañan a nuestras familias, dañan a la sociedad, dañan y estropean nuestras amistades y obstaculizan la unidad de la familia y la unidad de la iglesia. Por esta razón, se nos insta a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda, dice en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los demás o la de los otros. El yo es muy, muy malo para cada uno de nosotros. Es muy dañino. El yo te perjudica. Pero muchas veces esa vanidad y ese orgullo te doblega y no te deja ver más adelante de tu nariz. En segundo lugar, debemos de caminar con mansedumbre, en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre también se conoce por gentileza. A menudo se confunde con debilidad
Y eso no es lo que significa en el término griego original. En el término griego original quiere decir praotes. En el hebreo quiere decir anba. Y en el latín quiere decir mansetodine, de mansus o de quietud. En otras palabras, hermanos, la mansedumbre es una fuerza debajo del poder y del control de Dios. Y además es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo que se encuentran en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es lo opuesto a la afirmación y al egoísmo. Es más bien una cualidad interna de la humildad que no mira en lo absoluto hacia el yo. Una persona mansa no lucha contra Dios. Ella es capaz de soportar situaciones difíciles, insultos y malos tratos bajo la protección divina. El Señor Jesús se describió a sí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y justo eso es lo que debemos de tratar de llegar a ser. La mansedumbre no significa que siempre seamos amables y que nunca nos enojemos. Sin embargo, nuestra ira debería de despertarse por los errores cometidos contra Dios, no contra nosotros mismos o a otros. Cristo soportó su crucifixión con mansedumbre, pero defendió con ímpetu el honor de Dios cuando vio corrupción en su pueblo y mercantilismo en el templo. Fue y lo limpió 2 veces. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 25, y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, 12. En tercer lugar, se nos dice que caminemos con paciencia los unos a los otros, en amor. La palabra paciencia implica soportar el sufrimiento. Y justo eso es lo que deberíamos de tener en tanto en nuestras circunstancias como en nuestras relaciones. Cuando tenemos un espíritu humilde, hermanos y amigos, podemos tolerar las fallas, debilidades y ofensas de los demás, porque nos damos cuenta de cuán paciente es Dios para con nosotros. En lugar de exponer el pecado de alguien, no lo juzguemos. En lugar de tratar de imponer nuestras normas a otros creyentes, confiamos en que el Señor trabaje en la vida de cada persona, sabiendo lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 4, porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Quiero terminar con lo que dice en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia de todo el pueblo de Dios permiten que la hermosa unidad del Espíritu Santo de Dios florezca en la iglesia local. Haya más armonía en las familias, haya más armonía en las parejas, haya más armonía entre hermanos, haya más armonía entre tus compañeros de trabajo. El enfoque de nuestra unidad no es lo que hacemos, sino lo que tenemos en nuestra unión con Cristo.
Dice el versículo 3 al 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuestro mayor desafío es vivir de una manera desinteresada en todas nuestras ambiciones, en todas nuestras relaciones, deseos y metas, pero todas sometidas bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesús. Considerando el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros con su muerte en la cruz. ¿Cómo podríamos nosotros, iglesia, hermanos, hacer algo más inferior cuando el Señor ya hizo todo por nosotros? Creo, hermanos, que es un tiempo que nosotros debemos de recapacitar, especialmente lo que está pasando en todo el mundo, no nada más donde vivimos. Es muy triste ver familias que se contaminaron con el COVID-19 y no tienen ni siquiera la oportunidad de ir a despedirse de sus familiares que mueren. Es triste. Es triste. Cuando murió el Señor Jesús, también lo dejaron solo. Todos los que venían con Él, los que lo seguían, lo dejaron solo. Inclusive hasta muchos dicen que Jesucristo en la cruz, el Señor lo dejó. Porque oyeron que Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen que algunos contumaces que Dios lo dejó. Pero hermanos, en ese momento el Señor Jesús estaba haciendo la obra maestra, llevando todo el pecado, toda la pudredumbre de la humanidad, el pecado tuyo y el mío. Pero cuando terminó en la última palabra que dijo en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Dando a entender que Jesucristo ya lo hizo todo. Y es nuestra responsabilidad vivir en humildad y en mansedumbre delante de Dios y delante de los hombres. Creo que es un buen momento para que todos recapacitemos. Conozcas al Señor Jesús o no, pero estás sufriendo la pandemia. Y el único que la puede parar es Él. Porque aunque esté el mundo como esté, el Señor Jesús todavía tiene control de su creación. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por este día, por tus cuidados, por tus bendiciones. Señor, los que vivimos aquí, Señor, en Estados Unidos, creo que somos más gratificantes que los que viven en otros países que no están desarrollados. No tienen las mismas oportunidades y la extensión que hay en la ayuda para cada uno de sus ciudadanos. Por eso, Señor, yo te ruego, por esos países, por esas familias que viven, Señor, en incertidumbre, aparte de la pobreza, Señor, ahora han sido contaminados con este virus. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de ellos. También, Señor, te pido por esos doctores, por enfermeras, por paramédicos, por todos los que laboran en los hospitales, por todos los que laboran ayudando a la humanidad para que podamos salir adelante. También, Señor, por nuestras autoridades, que les dé sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan dirigir y salir de todo esto. Señor Jesús, también por tu iglesia, por cada uno
de tus hijos, de tus hijas. Los que están escuchando este mensaje, que entiendan y que entendamos que hay un Hacedor, que hay un Todopoderoso que murió por nosotros y su nombre es Jesucristo. Te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos enseñas a ser humildes como tú lo fuiste, obedientes, no arrogantes. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y sé para con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias por todo lo que nos darás. Bendícenos a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.